Era una tenebrosa noche en la que Vladimir e Inocencio convivían en una casa. Son hermanos y no se llevan nada bien. De hecho, Vladimir odia a Inocencio desde la infancia, ¿no? Siempre le ha quitado todo, ¿no? Las ilusiones, el dinero, la madre siempre le hacía caso. Y Vladimir quería que Inocencio muriese a toda costa. Entonces aprovechó que había tormenta, había rayos, había rempálagos. Y Vladimir dijo, ¿qué coño? Voy a decirle que vaya por leña y a ver si un poco de suerte le cae un rayo y le parte en 5. Vladimir se lo dijo, oye, Inocencio, coño, hace un poco de frío, lo suyo sería pues que vayamos un poco a por leña para avivar un poco la chimenea. Porque... Pero no quiero ir. Sí, pero tú sí vas a ir. No quiero ir. Tú sí irás. E Inocencio fue, obviamente. Inocencio, pues es un poco cabezota, pero siempre hace caso a su hermano mayor. Inocencio va, temeroso por la tormenta, coge un par de leñas y de repente va un rayo y le parte efectivamente en 5. La pregunta es... Espérate, y la madre que escuchaba todo entre dice, ¡ay, Vladimir! ¿Qué hiciste, Vladimir? Por favor. La pregunta ¿es Vladimir culpable y se le puede imputar objetivamente la muerte de su hermano pequeño, Inocencio? Bienvenidos a En todo caso podcast. Oh, yeah. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper apasionante con esta introducción. Toñín, debería ser un cuentacuentos, bro. ¿De verdad? Sí, tienes talento. Me ha Tienes costado talento. mucho. Sí, de hecho, Me ha bueno, costado las mucho. actuaciones adicionales estuvieron difíciles también, pero tienes talento en ello, bro. Tienes talento. Tengo que decir la verdad, es una historia real, ¿eh? Es una historia totalmente real de mis vecinos. No, a ver. Imagina. Las 7 historias más aterradoras de todo caso. Pero pues sí. Oye, eso me recuerda, hay un youtuber muy bueno, Dross, a ti también te gusta, Dross ¿no? Rotzan. Increíble, bro. No Me sé encanta si lo has Dross. escuchado. No lo he escuchado. Toñín, brutal, de historias de terror, Yo veo a Dross curiosidades. y me mojo los calzones. Bro, increíble, en YouTube búscalo. De hecho, después En te los dos podemos mandar sentidos. uno. ¿Cómo se Increíble. Dross Rotzan. Exacto. Chan, vale. Muy bueno, muy buen youtuber. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de qué ocurre con todos estos casos que han habido de COVID y qué pasa cuando alguien contagia de COVID a otra persona, si es responsable penalmente, si puede tener o estar cometiendo algún delito, y vamos a analizarlo desde un debate bastante interesante que vamos a tener, ¿no? Sí. De hecho, bueno, el COVID da para muchas cosas y tenemos muchas preocupaciones a raíz de la pandemia. Sin embargo, la responsabilidad penal quizás por contagiar a una persona está olvidada porque ahora mismo no es prioridad, ahora mismo no se encuentra dentro del centro de debate, pero es una responsabilidad que perfectamente se puede llegar a dar porque imputable se le puede imputar. Sí, o sea, es muy curioso. O sea, yo creo que esto es similar a qué pasa, por ejemplo, si alguien tiene SIDA, ¿no? Uh-huh. Y va ahí a propósito, o sea, sabiendo que lo tiene, Con con dolo. dolo, efectivamente, va y contagia el SIDA, Con ¿no? todo el dolo. De hecho, justamente, vamos a estar viendo el día de hoy un poquito de esto y también, oye, analizando un poco cómo ha sido esta evolución de la segunda ola en la que está ya inmerso un poco Estamos España, en otros sí, efectivamente. Parece que estamos entrando. Estamos metiendo la patita un poco. A ver, ¿con qué? Una pista de cuando grabamos esto. Verdad. Pero bueno, entonces justamente queríamos analizar un poco esto, que es muy interesante, y bueno, el día de hoy vamos a estar dándole vueltas a esto. Pero bueno, sin más dilaciones, ¿qué opinan ustedes de la persona que sabiendo que tiene COVID va y te tose o te estornuda en la cara? Un desgraciado. Un Culpable. puto desgraciado. Es un cabrón. Un Culpable. desgraciado. Primero porque, coño, bro. Es conocedor y sabe las circunstancias en las que estamos y sabe las consecuencias que puede tener contagiar a una persona. Dentro de la incertidumbre que genera, cómo va a reaccionar esa persona ante el contagio de la persona que efectivamente le contagia. Entonces, por eso es una... Lo que pasa yo también veo es que hay mucha gente que no tiene ni idea, Toñín. Mucha gente no sabe que lo tiene. O no Y quiere tener idea, ¿eh? Claro, y actúan como si no tuvieran nada o como si no hubiera ningún riesgo. No usan mascarilla, ¿sabes lo que te digo? Van por allí, estornudan, tosen, van en el metro y se te sientan al lado, que esto es una situación que detesto profundamente. Totalmente. Y este tipo de cosas que yo digo, oye, un poco más de conciencia, ¿no? Uh-huh. Sí, el COVID ahora, a ver, al parecer es como la imbecilidad. Mucha gente la tiene, pero no sabe que la tiene. Y bueno, también hay que atender a los plazos, ¿no? Al tiempo, porque no es lo mismo
haber contagiado a alguien, en este caso sería de forma absolutamente ignorante, por decirlo de algún modo, sin saber que lo tenías. Cuando empezó la pandemia no sabíamos ni qué tipo de virus era, nada de eso. A contagiarlo ahora que sabemos que la gravedad de la enfermedad, que recientemente sabemos que se transmite, por ejemplo, por aerosoles que están presentes en, bueno, si mal no estoy porque no soy médico, en humos y vapores que puede expulsar el cuerpo humano, como el vapor del tabaco, el humo del tabaco y, bueno, los vaos que expulsamos al hablar. Sí, está claro. Eso que propone Juan es muy interesante, ¿no? Hablar como que hay dos momentos de los que hay que evaluar el hecho de contagiar a alguien, ¿no? Quizás un primer momento, justo cuando empezaba la pandemia, que había un desconocimiento total, y luego un segundo momento, que es esta segunda ola, donde ya la gente sabe de qué va esto, ¿no? Pero bajo esa misma regla, yo me pregunto, algo que tiene un 4%, 5% de letalidad, eso también es un factor importante a valorar, porque quiero decir, yo te puedo estornudar en la cara, ¿no? Sabiendo que tengo COVID, pero también sé que es una enfermedad que es difícil y toco madera, ¿no? Porque hay gente que ha estado muy fea y hay gente que ha muerto, claro que sí. Pero Jesús, eso es discutible, depende del país, el porcentaje cambia. Sí, pero tampoco estamos hablando, por ejemplo, de letalidad. También hay otras acciones que llevan consecuencias que no es necesariamente la mortalidad, sino unas lesiones. Sino unas lesiones. ¿Leves o graves? Leves o graves. O imprudentes o dolosas. O del tipo básico. La pandemia, pues eso, genera una serie de prioridades que, bueno, hay que atenderse antes. Salvar vidas, sanciones administrativas cuando alguien ve, bueno, cuando el Estado ve que alguien no cumple las normas. Pero yo sí creo que el sistema penal, el ordenamiento jurídico penal puede dar una respuesta a determinadas consecuencias por actuaciones dolosas o negligentes, en este caso imprudentes, de las personas por el coronavirus. Sobre todo a estas alturas, que ya sabemos las medidas que hay una prohibición de fumar en la calle, hay prohibición de quitarse la mascarilla, hay reglas muy estrictas de cuándo se debe usar la mascarilla. Por favor, usen la mascarilla. Usen la puta mascarilla. Exacto. Por favor. La mascarilla se tiene que usar, solo se debe de quitar cuando se está consumiendo alguna bebida, cuando se consume, no durante toda la reunión. Y también no es necesario quitarse la mascarilla para hablar. Eso es importante, hay que evitar los contagios que nos vuelven y nos confinan, Paco. Y yo no quiero que pase eso. No, yo no creo que, o sea, de verdad no pienso que se esté valorando un segundo confinamiento por los efectos económicos que tendría, ¿no? Pero esto es... Abro debate, ¿no? Y abro debate porque quiero plantear algo. Como le gusta el debate. Me encanta. Como quiera quiero, papi. Oye, que por cierto, estaba pensando, todo esto del COVID va a dar para hacer por lo menos 10 temporadas más de Grey's Anatomy. Total. O sea, vamos a tener Grey's Anatomy por año. Pero así. ¿No cerraron ya definitivamente esa serie? No, todavía están sacando la producción de la 17 o 18. No la sigo, soy honesto, pero tiene casi mi edad. Increíble. Joder, ya. Pero bueno, lo que comentaba. Oye, ¿ustedes no piensan que ese primer confinamiento fue tonto? No fue... ¿O estuvo mal hacerlo? Abro debate, vamos. Yo creo que no. Yo pienso que... Voy a dar una pequeña opinión. Yo pienso que estuvo a destiempo. Yo pienso que los confinamientos... Pienso yo, humildemente, no mentiras, que el confinamiento estuvo a destiempo porque el confinamiento se debió dar desde el día 1 que se supo de la pandemia, restringir, no envíos, pero sí el transporte de personas desde China hacia España y de países que tenían un alto riesgo de traer personas contagiadas del COVID, y eso hubiese evitado la primera oleada. Sí, yo creo que el confinamiento es proporcional al tiempo de reacción. Y yo creo que el tiempo de reacción fue tardía, obviamente, a nivel general. Y esa lentitud a la hora de tomar medidas, pues sí que conllevaron un confinamiento muy estricto de límites de derechos fundamentales. O supresión, que eso da para otro debate, que ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. Pero yo creo que fue medido. De hecho, a las pruebas se tienen que remitir uno. Los hospitales estuvieron colapsados, tuvieron que abrir campañas, tiendas de campañas, naves para meter a pacientes, a enfermos y demás. Eso es una prueba de que realmente se llegó tarde y que el sistema de salud, que era la entidad a proteger en este caso por el confinamiento para que no se saturase, pues estaba, valga la redundancia, saturado. Y también hay que decirlo, ningún país estaba preparado para esto.
No, está claro. O sea, las dos potencias económicas del mundo no estaban preparados. Y eso que más China que Estados Unidos. China lo ha controlado, pero no debemos olvidar que China es un Y país qué transparencia ha llevado con China falta y de demás. transparencia, por no decir que es una dictadura. Lo que está claro. Y entonces eso. Lo que está claro es que ahora hay más conocimiento, hay más margen de preparación, margen de prevención, y aquí es cuando de verdad yo creo que el sistema penal debe actuar, porque es la última ratio, lo sabemos, hay antes un montón de instancias, como es la instancia administrativa, en la que mediante sanciones pues más o menos guían los Multas y todo esto, comportamientos. claro. Exacto, perdón, se me ha olvidado clarificar. Hay antes y que se debe emplear antes, sin embargo yo creo que hay casos muy, muy, muy notorios en el que no descarto de que vaya a haber alguna sentencia en el que a alguna persona se le impute algún delito por propagar el virus. Y yo creo que ese es el objeto de debate de este capítulo. Si no estoy mal, hubo un caso en una boda o en una discoteca, no me acuerdo bien, en el cual se estaba barajando imputarle un delito porque uno de los asistentes, si es el caso de la boda, era el novio que había estado en una empresa donde había un contagio fuerte. O en el caso de la discoteca fue, no sé si era el DJ o uno de los, bueno, sí, de los que están ahí en la fiesta, no sé cómo se llama, de los que llevan la fiesta, organizan tal, los organizadores, organizador, sí, o bueno, en fin, que fue el que escupió vodka en la gente, en Marbella la era. de la gente. Hijo de No puta. estoy seguro cuál de las dos Marbella, situaciones fueron, segurísimo. pero iban a buscar imputarle algún delito a esa persona porque, vamos, eso ya no es imprudente. Eso ya es doloso. Eso es doloso, ser un claro. poco cabrón, tal cual. Hay conocimiento, estás poniendo en riesgo a muchísima gente y después, aparte de todas las personas que van a morir por los rebrotes que hayan, nos van a volver a confinar, que las dos cosas son horribles y peor las muertes, por supuesto. Yo lo que digo es eso, que tú al final contagias a uno quizás, pero tú no sabes a cuántos más contagia ese sin saberlo. Quiero decir, al final puedes llegar y una persona contagiar. Bueno, hace poco en Estados Unidos se probó que uno de los grandes orígenes de las oleadas partió literalmente un encuentro de 5 personas en Boston. Lo estaba leyendo el otro día. 5 personas. Imagínate. Levantó una de las grandes olas y sabemos cómo está Estados 5 Unidos hoy en día. imbéciles. Bueno, O no. o porque no O lo no, sabían, bueno. quiero O locos decir. imprudentes, sí, sí. Esas son las cosas, esa es la curiosidad que tiene esto, ¿no? Yo me he enterado de familias donde viven 7, 8 personas juntas y se hacen la prueba a las 7 u 8 personas y curiosamente solo 5 ¿Saben qué? salen. Se me ocurre algo con esta conversación y es, hay que hablar del amor en los tiempos del COVID. ¿Cómo ligas con COVID? Uy, ¿Cómo decides con quién te besas? Eso, No, o Es sea, verdad, no. eso, en eso, tiempo eso de es verdad. pandemia. O Las sea, personas que ahora mismo, bueno, las personas que se basen en ligar en discotecas lo tienen jodidísimo. se les acabó el mercado. Pero se les acabó la fiesta, el mercado. literalmente. Es o que- sea, tú imagínate, tú eres un papi chulo, delante tuyo hay una mami chula, ¿vale? Los dos están buenos, ricos, deliciosos y se quieren, ¿no? Sí. Se quieren probar, pero hay una pandemia del Se quieren carajo. probar. Hay una pandemia del carajo y no pueden chupar trompa como les gustaría. Hablando barrio bajero. No, Pero es que es la verdad, o sea, jodido. Yo siento algo de lástima por las personas que en este momento están empezando como su adolescencia, no sé qué. Es verdad. La gente que que entra a la con el universidad ahora. COVID. Exacto, Pero los bueno, nuevos- este no es el tema del podcast. Pero no, Me es estoy verdad. desviando un poco. Pero los nuevos universitarios. No, lo pero tienen sí es jodido. problemático y ponte a pensar justamente eso, ¿no? Esto está creando una nueva realidad social en la que, primero, ¿cuándo vamos a volver a ver a la gente sin mascarilla? Esto es un problema que puede pasar, tipo que tú veas a alguien que parece ser de tu gusto, de tu agrado, y se quita la mascarilla y, oye, un susto, ¿me entiendes lo que te digo? Estamos hablando de que hay muchas situaciones curiosas que quedarán para hacer películas y escribir libros con todo esto del COVID, porque ha marcado un punto en la ¿No historia de la rayes cuando humanidad. en las pelis veis calles llenas de gente sin mascarilla? Yo es que Las- me estoy Es una empezando a rayar. locura, Ah, es ya, una ya. locura. Yo me estoy empezando a rayar, en plan, escenas de protagonistas caminando y corriendo en calles, petadas de gente. Literalmente. Toda la gente junta sin mascarilla. Eso a mí me raya, tío. ¿Sabes? Me pasó el otro día En eso que escenas dice- en casa, Claro, no. me pasó el otro día. ¿Sabes que van a sacar la nueva película de 007? Ah, Y sí. tenía la típica escena, ¿sabes? En una ciudad, tal, y mucha gente. Y yo digo, pero nadie usa mascarilla. Fue lo primero que pensé. Pero verga, brother, eso es como el porno, o sea, aquí, no, hablando en serio, en el porno muchas veces no hay métodos de protección, pero todas las personas que participan tienen unas pruebas
previas. Yo imagino que en las películas que van a salir ahora, No, claro, todas las claro. personas tienen que tener un PCR, Claro, etcétera. no lo digo por eso, no lo decía por Lo eso. decimos por lo que emula la realidad. Claro, la por película. ver, exacto, porque tú al final dices, esta película, a ver, obviamente no emula la realidad, vamos, coño, 007 no existe, O sí, creo, claro, o sí, la o escena, sí, y vale. es ruso, Putin, cuidado. puede ser Eso te iba a decir. el 007 de la vida real. Justamente, o sí, y es ruso. Pero lo que sí es real y que no tengo duda en esto es el impacto visual que te genera. Sí, sí. Yo de verdad estaba viéndolo y el tráiler estaba brutal porque la van a sacar pronto, estaba viendo realmente es el tráiler, ¿no? Y cuando lo vi me impactó mucho, justo lo que tú comentaste, en tipo, ver gente en cantidades en la calle sin mascarilla, porque claro, tu cerebro ya Sí, está es como un choque, acostumbrándose. ¿no? Claro, es un choque. Es un choque Justamente. entre lo que vives y, Y luego lo lo que que ves. y lo que ves. Y claro, ves que no es- justamente. no es Bueno, comparable. de hecho ese DJ que decías ahora en Marbella podría ser perfectamente un villano en una película de 007. Sí, sí, sí. Ese O tremendo cabrón. de No al Batman. menos, pero sí un, También. Sí. pero sí un reo de Pero lesiones esto imprudentes. va a cambiar un poco Podemos bastante el mundo. ponerle de apodo el Cosby's 19, como dice mi tía. Posiblemente. Está bueno, está bueno. A ese hombre, ¿qué respuesta se le tendría que dar? Yo pienso que él es... a Imaginaos que la tipa claro. que está ahí debajo, o el tipo de turno, de repente pasan los días Y y, muere. no muere, pero empieza con fiebre. Empieza con una tos Claro. brutal, una tos que no había tenido en la vida. No tiene mocos, pero pierde el olfato durante un mes. Y el gusto Y también. y el gusto, y al mes se tira en la cama, en el hospital. E imaginaos que la única vez que sale es en esa fiesta y el DJ le escupe literalmente. Digamos que las pruebas literalmente conducen a que contrajo Exacto. COVID por ese escupitajo. No, ese pero, escupitajo. pero yo más que eso, yo lo que veo es, hay unas medidas dispuestas por el gobierno, hay un aislamiento, unas mascarillas obligatorias, unas medidas de seguridad, y esta persona de forma consciente y se puede decir que incluso dolosa, se las salta todas en pro de echarse Sí, sí, unas risas. pero veamos el acto en sí. ¿Sabes? Y después aparece gente contagiada. Pero la cuestión no es que salió y justo él escupió solo a ella. No, esta persona está actuando. Negligentemente. ya, Sí, eso es verdad. como Vale, a lo mejor no es el mejor. su entorno A lo mejor en no es el general, mejor ejemplo. él ha hecho que sea negligente. Sí, Claro. sí, se No ha es puesto que ha en esa cogido una situación. persona en particular, porque si Vale. no ahí podemos hablar de es que se ha besado con fulanito, Vale, Vale. pero un buen fulanito punto, ha claro. sido diligente, sino que se ha dado un beso con la otra persona. Vale, perfecto. Que Otra- ahí ya entraríamos a hablar del consentimiento en las lesiones, tema controvertido. Tema delicado y controvertido. por supuesto. Cambio el supuesto. De hecho, imagínate que esa persona va andando por la calle y de repente se le cruza un puto loco que le escupe. Y ese loco tiene la mala Eso suerte sí. de que es positivo y la mujer pues se queda un mes en cama. Claro. Se recupera, pero de por vida arrastra una lesión en los pulmones que no puede. A ver, ¿qué piensas tú, Jesús? No, yo lo veo muy claro. La ley pesa. Y tiene que pesarla a la gente. Quiero decir, no estamos en una época de jugar a ser niños que no entendemos la responsabilidad que tienen las cosas. Ujú. Estamos en una sociedad que es muy vulnerable Ujú. y lo hemos visto, que no tenemos mecanismos para responder a esto. Esto ya se convierte en una amenaza. Una amenaza que ni siquiera grupos terroristas han logrado traducir en acciones. Y estoy hablando de grupos terroristas, no estoy comparando, por Dios, un virus que vamos a decir que tiene un carácter fortuito, quiero decir, un poco aleatorio. Sí, ¿no? sí, un virus que varios Con virólogos gente, han dicho claro. que es natural, Vamos que a no ver. es nada Eso dicen producido. algunos, claro. Eso dicen algunos. Ya el día de mañana habrá que ver de dónde viene y tal. Pero la comparación la hago en el sentido de que estamos hablando de algo potencialmente peligroso. Imagínate que tú vas a una residencia de ancianos sabiendo que tienes COVID, Ujú. sin mascarilla, sin nada, y comienzas a estornudar allí. Coño, tú lo que estás haciendo capaz estás terminando de cometer, y es ahí donde habría que valorarlo, y es ahí donde yo creo que sí, que es perfectamente un hecho que constituiría un delito. Oye, habría Bueno. que valorarlo y cuidar si no solo un homicidio múltiple de los ancianos que mueran a consecuencia, que sea probado, que sea derivado de ese hecho, ¿no? Está claro. Esto tiene que ver mucho con el ejemplo que tú Incluso, ponías a ver, también, ¿no? pero con esta figura que nos estás dando, constituye desde lesiones leves, lesiones graves, tentativa de Se lesiones, le puede homicidio y tentativa de Es homicidio. que es un concurso al Todo final. depende, claro. O sea, todo depende del resultado y del nexo Y la forma- causal sí, y y, la de forma la de- imputación objetiva. y la forma y la forma de imputar Claro. cualquier delito a esa persona. Ahora pues. imagínate que esa persona no tuviera ni idea de que tiene COVID. Claro, si no Claro, tiene ahí ni cambia idea. un poco. Pero ¿qué es no tener ni idea?
No tener ni idea es que literalmente no ha tenido ni fiebre, vamos, ningún síntoma, que si acaso ha tenido, Claro. le dio como una alergia que estornudó justo Claro. cuando llegó allí y ya. Pero, ¿y si esa persona que no tenía ni idea, entre comillas, no creo me veis, como tú dices, sí tenía idea de que en su trabajo había habido un contagio fuerte, por ejemplo, Pues o sí tenía idea de que en su domicilio había una persona con entraríamos COVID, a valorar eso si- ya no es tener ni si idea. si ha tomado las medidas necesarias para Claro, saber es si que tiene o esos no. son los Estamos matices. hablando aquí ya de lo que viene a ser una imprudencia, ¿no? Ujú. Sí, Y aquí entramos correcto. dentro de lo que eran los errores vencibles O e invencibles. invencibles. Y esto es un tema y una terminología muy de derecho, muy de Sí, derecho penal, Que la tenemos que mascar bien. tal cual, pero Para que la gente lo explicándola entienda. claro y raspado, ¿no? Ujú. Para que la gente lo entienda de la manera más fácil. Un error es vencible cuando dentro del autor que Una comete... imprudencia. ¿Cómo? Una Una imprudencia, perdón, sí, gracias. Una imprudencia es vencible cuando el autor que comete dicha imprudencia podía haber actuado de otra manera a pesar de que supiera que había una posibilidad de que se produjera, en este caso, de que la persona que estornudó matara a alguien. Cuando hay ese espacio en el que pudiste tomar otra acción, es un error vencible. Vencible quiere decir que pudiste haber Que actuado has de otra tomado manera. las diligencias necesarias para poder cambiar Claro, la ese justamente. espacio de que Exacto. si la persona Digo hubiese error, sido más imprudencia, justamente. diligente, hubiese Exacto. configurado un conocimiento que decidió omitir. Sin embargo, una imprudencia no vencible, es decir, invencible, sería aquella situación en la que si esa persona hubiese tomado todas las diligencias posibles que como persona media, o sea, sujeto medio, esa aquella persona bueno, impuesta por la jurisprudencia que es como debe actuar cada uno, si hubiese tomado todas las diligencias posibles no habría podido evitar la acción, es decir, invencible, lo que la propia imprudencia dice. Pero yo pienso que la gente que nos está escuchando no quiere escuchar lo que le puede decir un manual, ¿no? Quiere saber... Ejemplos prácticos, vaya. Sí, ejemplos prácticos, correcto. Muchas gracias. Bueno, saber si en algún momento estornudando puedes matar a alguien. No me Sí, no, pero ejemplos que puedan entender, porque claro, aquí les tiramos el rollo de que esto es no sé qué y el error vencible, el error sí. Porque un supuesto de imprudencia Invencible. invencible de contagio de coronavirus, ¿cómo sería? Por Pues ejemplo? mira, a ver, yo pienso, por ejemplo, Imprudencia invencible es decir, lo que hemos dicho ahora mismo. error invencible, dices tú, Sí. sí. El error invencible, pues mira, sería, tú tienes un hermano y tu hermano va a una boda. Pero, como vivís un poco nerviosillos, tu hermano no quiere decir que va a una boda y resulta que en esa boda el novio estaba contagiado. Ajá. El novio de jiji jaja se puso a beber de pico botella de la botella de champán y se lo pasó a todos los invitados y tu hermano se contagia de coronavirus y llega a casa y tú te contagias y tú vas a visitar a tu abuela en el geriátrico a la semana y resulta que tú ya eres positivo, pero ¿cómo ibas a saberlo? Si no sabías que tu hermano iba a una boda, mucho menos que en la boda había un contagio. Entonces tú vas al Geriátrico o a sí, la bueno, residencia. a la Residencia a la anciana. residencia y estás con tu Estornuda. abuela, con tu abuelo. Tú estornudas sin le saber que das tienes dos nada. besos, no, ni eso, le das 2 besos, has estornudado en tu propia mano, Ujú. la saluda no sé qué, la contagias y se muere. Ahí es muy dramático. Es que se pero... ha acercado al micrófono para decir que se muere. Y se muere. No, Y se pero muere. ahí estás en una causa de error invencible, por Claro, lo tanto claro. no tienes ningún tipo de responsabilidad penal Ajá. porque tú no tenías conocimiento de que podías causar un daño. Exacto. Tú acabas de hacer... Era un error invencible. Y aquí hay un concepto básico y es lo de la persona media. ¿Qué es la persona media? Es lo que haría la mayoría de nosotros, de ustedes que nos están escuchando en este momento. ¿Cómo actuaría la mayoría? No digo todo, siempre hay algún imbécil que va a actuar distinto, eso lo sabemos. Pues ese imbécil que actúa distinto no lo consideran como persona media. La persona media es la mayoría de la gente como actuaría. Exacto. Y precisamente ante este caso, la mayoría, si estornuda, no lo haría pensando que va a matar a alguien. No sabría que Claro. puede matar o llegar a producir la muerte en alguien. Ujú. Esto sobre todo si lo valoramos en la primera oleada. Al Exacto. igual que una persona media pensaría que si es positivo para COVID, sí mataría, sí Efectivamente. podría llegar a causar una lesión o la muerte a alguien. Que sería el caso, por ejemplo, de la imprudencia vencible. La Si imprudencia- cogemos tu... Efectivamente. Si cogemos tu caso y ese hermano al día siguiente, después de ir a la boda, se hace una PCR y es positivo y no toma las medidas adecuadas cuando va al trabajo, es decir, no usa la mascarilla,
no mantiene la distancia de seguridad. Hay una señora que está a punto de jubilarse con 66 años y coge el coronavirus por su culpa, porque no ha tomado las diligencias correspondientes. Porque se le ha porque acercado mucho, por ejemplo. Claro, porque ha Exacto. sido imprudente. Porque ha sido imprudente, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de que se le puede imputar penalmente Efectivamente. un delito. Y a la vez es distinto de aquel que, sabiendo que está precisamente enfermo con COVID, va y a propósito, queriendo Claro, causar allí- daño, lo causa. Ahí está justo el matiz, que la Efectivamente. imprudencia es una falta de diligencia por parte de la persona Es ser que irresponsable. sabe que hay una posibilidad. Un ejemplo que me pusieron a mí que me gusta mucho. Tú sabes que puede pasar, pero no quieres que se produzca el resultado. Eso es la Exacto. imprudencia. Ujú. Y el dolo es cuando tú sabes que puede pasar y quieres el resultado. Ahí se empieza a configurar o se configura directamente el dolo. Sí, justamente. Y por eso también conviene analizar, bueno, como habrán visto, esto es como una suerte, una escalera, ¿no? Hemos ido explicando lo que es la imprudencia vencible, el Error invencible, vencible. el error, que, vamos, Error vencible. slash error, efectivamente, Juan. Luego pasamos a explicar el dolo, pero todo esto va relacionado, también hay que hablar de algo llamado la imputación objetiva. Ujú. Ese ejemplo con el que empezábamos el programa y que ahora lo vamos a plantear desde el punto de vista del COVID, ¿no? Y de todo esto, pues sin duda requiere también un análisis. Porque hay ciertas acciones que jamás van a producir un resultado. Es decir, yo si le disparo al cielo, es muy difícil que mate a alguien. Pero puede pasar que, saben que las balas, todo lo que sube tiene que bajar, y a veces ese disparo puede caerle a alguien y puedo terminarlo matando. Un golpe en la cabeza letal. Efectivamente, y ahí estaríamos ante otro problema. Y para ello, bueno, existen teorías que usan que utiliza la justicia de diversos países para poder imputar un delito a una persona que ha realizado cierta acción. Eso no tiene que ser fácil y por eso se emplea la teoría de la imputación objetiva. Es una teoría mayoritaria en la jurisprudencia, que es la que se emplea para imputar un delito a una acción cometida por una persona. Sí, básicamente es la teoría que se aplica ahora mismo. E incluso dentro del ejemplo de Jesús, todo es interpretable. O sea, como Exacto. el mismo Jesús dijo, aunque parezca imposible que matemos a alguien disparándole al cielo, la bala cae y podemos matar a alguien. Efectivamente. El Y derecho se penal- puede configurar como una imprudencia Exacto. o se puede configurar como dolo. En ese caso en concreto, pero porque el derecho Claro. penal se centra siempre Aunque como en dolo cada es más caso difícil, ¿no? Pero, Claro, pero igual. y en cada supuesto en concreto. De Sí. ahí que no se permita la analogía, por ejemplo, entre supuestos. Tal cual. Claro, A mí en me derecho gusta penal mucho, nunca. a mí me gusta mucho un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de imputación objetiva, ¿no? Que es un clásico y esto se puede llevar perfectamente al COVID, ¿no? Clásico. Clásico, Clásico. clásico. Imagínate que estás tú caminando por la calle, ¿verdad? Viene alguien tal y te pega un disparo en la pierna. Digo en la pierna porque en la pierna, en un principio, si recibes los cuidados adecuados, no deberías morir, ¿verdad? Bueno, te pegan un disparo en la pierna, estás sangrando, obviamente, puedes morir desangrado si no te tratan como comentaba. Llega la ambulancia, te meten en la ambulancia, ¿verdad? Y te están dando los cuidados. Pero resulta que la ambulancia viene otro coche y la choca. Por algún problema de tráfico, la ambulancia no logra llegar a tiempo al hospital. Y bueno, y tristemente la persona muere, ¿verdad? Ahí es cuando conviene pensar o valorar si esa persona que dio el disparo en la pierna es culpable de la muerte de esa persona o no. Esto es un ejemplo muy interesante porque lo explica un poco. Vamos ¿no? a poner ese ejemplo cómo valorar la imputación objetiva ante ese caso, por ejemplo. ¿De acuerdo? Claro, pero Por aquí ejemplo. estamos, todo este ejemplo es a base de un nexo causal que, aunque no es la teoría que se usa, es importantísima para explicar la teoría de la imputación objetiva. Si os parece, vamos paso por paso, porque la teoría tiene varios pasos y la vamos analizando poco a poco. El primer requisito importante de esta teoría es que se tiene que crear un riesgo y ese riesgo de producciones tiene que generar un resultado que no se encuentre permitido dentro de la norma. Para empezar, es decir, se genera un riesgo. En el caso de Jesús, el disparo en la pierna a esa persona que está afectada Genera un riesgo, es generar un riesgo. efectivamente. Exacto. Y que tiene un resultado no permitido, que es la lesión de una persona en la pierna. Tal cual. Entonces, por imputación objetiva, en teoría, esta parte o este requisito se cumple, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Totalmente. Porque es un riesgo, contiene diversas circunstancias. Ese riesgo, El riesgo de lesiones no está permitido, Exacto. lesión grave, lesión leve, etcétera. Exacto. Hasta ahí cumple, claro. en segundo lugar, se tiene que materializar el riesgo. Es decir,
El riesgo tiene que traer por nexo causal que habéis dicho antes un resultado. Es decir, el disparo necesariamente tiene que traer un resultado. Aquí es donde tenemos... Aquí está el problema. Aquí está el problema. El resultado de ese riesgo sería la lesión de esa persona en la pierna. O no lo sabemos porque pasa No lo otro sabemos. acontecimiento. Exacto. Por nexo causal es la lógica, ¿no? Claro, pero por nexo causal se presume que un disparo en una pierna no mata. Exacto. Claro. Por nexo causal, Claro. Si te toma la... distinto es si te disparan en el pecho, También si con que te disparen. en la cabeza. Claro. También, claro, yo estoy suponiendo que un arma de fuego. Lo que has dicho tú... No, que pero no que es te- una 9 milímetros que una Sí. Kalashnikov. Si se toman las... Oye, eso es verdad. Si Pero se sí. toman las diligencias debidas, un disparo en la pierna no mata. Claro. Sin embargo, el resultado es la muerte. Y aquí tenemos la interrupción en el nexo causal. Aquí, en este caso, a la persona, en teoría, a la persona que dispara no se le puede imputar un delito de homicidio o un delito que proteja el bien jurídico protegido de la vida, sino como mucho se le pueden imputar unas lesiones. Claro, que de hecho es el tercer requisito que nos falta, disculpen, que es la plasmación del riesgo en la consecución del resultado típico. En este caso Exacto. podemos pensar que el resultado típico efectivamente son unas lesiones Efectivamente. leves o graves o de tipo básico, pero no queda tan claro si el resultado típico sería directamente la muerte, configurándose Exacto. en un homicidio. Entonces, cual. hay un acto que interrumpe ese nexo causal, que es como estrellan a la ambulancia Exacto. Tal cual. conllevando a la muerte de la persona que estaba herida. De hecho, esto se explica desde el punto de vista que en el momento en que tú... Imagínate una historia, ¿verdad? El cuento que yo contaba de la ambulancia. En el momento en el que la chocan, es otra historia paralela Exacto. que se Correcto. mezcla. Se rompe Ahí el nexo se rompe causal. el nexo causal y tenemos un nuevo nexo causal. Y desde ese punto de vista, y desde el punto de vista de esta teoría, esa persona que disparó en la pierna sería únicamente responsable de un delito, o bueno, culpable de un delito de lesiones. Desde ese punto de vista. Dentro de esto, ya bueno, la pericia que tenga cada abogado o que tenga Exacto. cada persona que se atreva a argumentar puede pintar los hechos de una manera u otra, ¿no? Pero en principio, según esta teoría, sería así. Pero yo quiero retrotraer este ejemplo al COVID. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me encuentro en un pueblo? ¿Vale? En Ujú. un pueblo sin muchos habitantes, sin un hospital principal. Ponle un nombre al pueblo. Talavera de la Reina. Perfecto. No, joder. Sí. No quiero poner un nombre tan concreto. Vamos a ponerle Macondo, que es un nombre de ficción de Gabriel García Márquez. Vale, perfecto. Estás Estoy en Macondo. Macondo. Vale. Pueblo de la provincia de no sé cuál en España. Vale. No me interesa qué comunidad autónoma es, ¿vale? Entonces, yo estoy en Macondo y yo sé que tengo COVID. Pero, ¿Lo sabes? sí. O sea, tienes el Sí, conocimiento sí. de... Digamos me he que hecho en un tu, PCR sí, y yo en tengo tu casa COVID. tienes un mini laboratorio y tú mismo agarraste y te hiciste tu Exacto. prueba. O Perfecto. voy al hospital de turno y también me hacen un PCR. Eso también es posible. Perdón, es que ayer estaba viendo Breaking Bad y bueno, me quedó la idea de... Interesante. Bueno, en fin. Y decido cogerme una casita, un Airbnb, me voy para el pueblo, no sé qué. Y me quedo ahí. Y ¿En resulta... En Macondo. Ah, vale, vale. Y resulta que, bueno, sí, llevo mi mascarilla, no sé qué, pero en un momento me encuentro a Paco y me quito la mascarilla y... Paco, tu amigo de toda la vida. Paco, mi amigo de toda la vida, maravillosos que es momentos vecino jugando de al fútbol. Macondo desde el año 67. Exacto. Y entre jiji y jaja le digo, Paco, mira lo que me ha pasado y le escupo. Pero con ganas. Pero sin intención de hacerle nada. Vale. O con intención. Ujú. Paco No, se no, no, no. infecta. En plan, delimita eso. Concreta. Con y sin intención. Con intención. Con intención. Vale. ¿Qué carajos? Con intención. Eso es dolo, querías hacerlo. Exacto. Porque ahí Quería se- escupirle. Vale. Querías Y escupir. quizás que se contagie, porque Paco es mi amigo, pero es un poco gilipollas. Pero te- Entonces, Paco se contagia y Paco va al hospital. Y le dicen que, bueno, que su COVID es tratable, no sé qué, no sé cuánto, pero hay deficiencia de suministros. Coño. Uy. Y Hostia. Paco se muere, pero no se muere, o sea, sí se muere por el Uy. COVID, pero Pero no exactamente por el COVID, sino Ujú. si hubiese los suministros necesarios, Paco hubiese sobrevivido. pues sería el mismo Y ejemplo. esos matices son complejísimos. Yo no Muy puedo dar la complejo, respuesta exacto. a este supuesto porque ha habido dolo, ha habido un contagio intencional, pero también ha habido otro factor que ha alterado, que es Claro, claro, curso que ha causal, alterado el curso el causal. nexo causal Mira, que es ha que- llevado a la consecución de resultados. Totalmente, es lo que te digo, que al final, y estas son las cosas, ¿no? Dentro del propio derecho y esto que dicen de que los abogados a veces son muy de agarrarse a los detalles, pues es que es verdad, un detalle como ese es básico para
estar preso o estar en libertad. Estamos hablando aquí no de cualquier cosa, ¿no? Y ahí es cuando tú tienes que saber manejar un poco estos matices a veces y entender que, oye, que sí, es perfectamente posible que alguien, y de esto ya vamos a comenzar a ir viendo lo que van diciendo los jueces, todas las sentencias que vayan a ir saliendo, porque hasta ahora todavía es algo nuevo, es un terreno que se está explorando, empezando a explorar. Pero claro que sí, yo creo que es perfectamente posible que alguien queriendo contagiar COVID y, por ejemplo, ante población que el rango no es del 4% de letalidad, sino es mucho mayor, lo hace, le estornuda, le escupe, cualquier cosa que sabe que le va a contagiar, es perfectamente posible que esté cometiendo un delito. Tampoco tenemos que dar por hecho de que vayan a haber muchas sentencias de lo penal imputando a personas de... Sí, también. Hombre, porque la gente normalmente es cuerda y no va por ahí escupiendo a la gente. Claro, pero más allá de eso hay que tener en cuenta la complejidad que trae el analizar un supuesto de estos, intentar imputar a una persona, ya sea por imprudencia, ya sea por dolo, de un delito, ya sea de lesiones o de homicidio, por esto, ya que es súper difícil demostrarlo. Y es justamente. Ahí ya tenemos el problema de la prueba, porque tú, ¿quién sabes que te ha contagiado? ¿Cómo sabes que fue el que te contagió? Pudo haber sido ese mismo día, esa misma mañana el panadero que fuiste a comprar pan y te contagió. Estamos hablando de un supuesto, por ejemplo, que ha puesto Juan, de un pueblo de quizás, imagínate, 20 habitantes en el que solo un extranjero, bueno, una persona que viene de otra provincia podría viene al pueblo efectivamente. Y puede traerlo. Pero si estamos hablando de una persona que vive en Madrid, que se relaciona o tiene contacto, ya sea en el metro, ya sea en con el mucha trabajo, más gente, ya sea claro. con muchísima gente, es muy, 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 muy difícil. Pero esto no está lejos de la realidad. Y hay otros delitos que se pueden imputar. Han habido ya casos de personas en Ourense, en Huelva y en Andalucía que han escupido en bares porque no les sirve la copa a tiempo y se aprovechan del miedo que produce el COVID para amedrentar a esas personas. Claro, para amedrentar. O usarlo como arma. Es que lo puedes usar como arma. De hecho, yo lo pensaba. Y si están contagiados y contagian a alguien, podríamos hablar de un delito. Claro, yo lo estaba pensando estos días, tipo, oye, imagínate a alguien, imagínate tú, uno mismo, tal. Estás molesto con alguien, no tienes COVID, no tienes nada, pero tú agarras y escupes. O agarras y dices, mira, tengo COVID. Muévete o dame lo que quiero o te escupo. Por el terror que hay, eso también se puede usar precisamente como una amenaza. Puede también constituir un delito de amenaza. ¿Por qué no? O sea, esto tiene muchísimo es una amenaza de lesiones. Claro, si yo tengo COVID y tengo una... Porque, a ver, se supone que el COVID tiene unas cepas más agresivas, otras menos. Y yo sé que tengo una cepa agresiva y tú eres mi compañero de piso y te digo, sígueme jodiendo y te escupo en el café. No, puede ser una amenaza de lesiones. Es verdad, no, perfectamente. Es que es así. De todas formas... Y yo sé que tú tienes asma, por ejemplo. Es verdad, que soy débil, que soy una persona de riesgo, vulnerable. Claro, es vulnerable, efectivamente. De todas formas, y a la hora de imputar delitos por enfermedades, España, bueno, ni España ni el mundo es... Argentina sí. Argentina tiene una legislación específica. Yo no sé si te referías a eso, sí. Yo me refería que no éramos, o sea, que había más casos de transmisión de enfermedades, de lesiones o muertes a raíz de esa transmisión y de imputabilidad de delitos. No, yo lo que te quería decir es que Argentina en su legislación tiene en el Código Penal, creo que es ahí, exactamente un artículo que habla de constitución de delito por transmisión de enfermedades. ¿Sí? Sí. De hecho, es verdad ahora lo que dices. Me parece en España no. Lo que quería decir es que en España no hay, pero sí se puede imputar por transmisión de enfermedades. Sí, claro, se ha visto con el SIDA. Claro, pero hay ejemplos de enfermedades de de hecho, el artículo sexual. 147 y 149 hablan de enfermedad o enfermedad grave. Sí, justamente. Sí. Hablan exactamente de enfermedad. Está planteado eso tal cual. Está planteado tal cual como un supuesto. Claro. Y, o sea, no, aunque no sea un artículo independiente. Claro. No me parece descabellado. Y de esta pregunta hago una más genérica, ¿no? Más general. ¿Qué responsabilidad podría incluso tener un país, un estado, de no tomar medidas para proteger a su población de contagiarse y de contagiar a otros estados de cara al COVID? Porque también existe algo llamado la responsabilidad internacional. Y antes, una arma... A ver, una bomba mata gente, claro que sí. Es muy visual lo que genera. O sea, claro que es algo terrible. Pero también a veces hay bombas... Digo bombas entre comillas, o armas que no vemos, como puede ser un virus, que también acaban con la vida de la gente. Y esto sigue siendo también, entraría dentro de uno de esos supuestos, ¿no? Eso es mucho más complejo, Jesús, porque te pongo un ejemplo. Imagínate que la ciudad de Pripyat, donde pasó lo de Chernobyl, imagínate que no quedaba donde queda, sino que era frontera con, yo qué sé, con Lituania, ¿vale? Y que esa explosión causa daños a
a Alemania. ¿Habría una responsabilidad? Bueno, habría que ver Lituania. la diligencia... sí, digo, con... Sí, Lituania, sí. Con Lituania, disculpa. Habría que ver la diligencia, si el Estado quiso omitir esa diligencia, si todo estaba en regla pero hubo un accidente. Sí. Y en cuestión de estados es mucho más difícil, porque ya no hablamos de una persona, sino que hablamos de un grupo de personas que constituyen la personalidad de la nación. Es un tema bastante yo creo que complejo. en tiempos de pandemia yo creo que es yo diría utópico intentar responsabilizar a un Estado por negligencias a la hora de frenar una pandemia, porque el propio Estado es el que no quiere que frene su economía a raíz de confinamientos, Claro. que Claro. haya muertes. Podemos o imputar a enfermedades. Estados Unidos porque los españoles van de vacaciones ahí y ahí no hay medidas. Claro, Claro. Claro, Es no, que no. es- Yo fíjate que no lo veo de ese modo, sino cuando tú vuelves un arma un virus. Claro, en este Ese yo caso creo que eso sí sería el está- supuesto, claro. Pero ¿cuándo se vuelve un arma un virus? Lo puedes hacer voluntariamente y manifiestamente, creando un virus, desde tus laboratorios liberándolo. A ver, esto es un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero también lo puedes hacer de modo aparente, es decir, fingiendo que estás tomando Sí, sí, medidas y en verdad lo que estás haciendo es una política para contagiar el virus en otros estados, tú ya teniendo quizás modos de combatirlo. Estoy aquí, vamos, un poco Sí, pero... hablando de supuestos, pero a veces la ficción sí, es superada por la realidad. Yo- Bueno, la mayoría de las veces, diría yo. Yo veo en tu hipótesis un problema en la prueba, pero realmente está claro en el derecho internacional que ante un ataque, ya sea biológico o con armas convencionales, está legitimado el uso de la fuerza en legítima defensa. Y penalmente pueden ser responsables. Claro. Sí, sí. Que se generan Pero bueno, tribunales a para mí eso. yo no sé si quieren opinar algo más en el tema, pero a mí me suscita especialmente como dudas la hipocresía con la que se ha tratado a los sanitarios, ¿no? Sí. No sé qué piensan. Al principio de la pandemia todo el mundo estaba, sí, los sanitarios, soy lo mejor, no sé qué. Sí. Pero llegó el verano, la gente se olvidó de los sanitarios ya no importan, vamos a disfrutar, si me contagio qué más me da, y los sanitarios pues preocupados, expuestos Sí. y algunos mal pagos. Sí. Yo parto de la base de que marzo, abril, mayo fue una situación totalmente sobrevenida y ahí es imposible o muy difícil valorar la futura acción de los sanitarios. Complicado. Es muy complicado. Sin embargo, estamos en septiembre ya y los sanitarios es que no tienen todavía medios o demandan muchos medios que ahora mismo no tienen y que yo pienso que se le debe dar una prioridad prioritaria, valga la redundancia, que yo creo que es una prioridad que no se está dando hoy en día, tal y como lo exigen ellos. Y yo no creo que ellos tengan la necesidad de mentir o de engañar o de Hay querer unos que manipular. no han tenido ni vacaciones. No han tenido vacaciones y seguramente hoy en día sigan teniendo escasez de medios a la hora de batallar el virus, que es que se está volviendo Es a que, aparecer. Está Claro, y volviendo a aparecer. yo cuando reflexionaba un poco si la primera cuarentena había servido o no, lo hago pensando en la situación de ahora, ¿no? La primera, desde mi punto de vista, era necesaria. Y de verdad lo debo decir, creo que sí, había que tomar medidas urgentes. No sé si tenía que durar tanto. Ahí no soy experto, no lo sé. Pero sí creo que había que tomar medidas para comprar tiempo, para ganar tiempo, sobre todo ante una emergencia que nadie sabía cómo actuar. Ya a estas alturas, yo creo que más que eso es que la gente ya debería estar un poco más concientizada de cara a esto. O sea, porque ese me importaculismo, esas ganas de hacer lo que tú quieres antes de ver qué daño puede hacer, es el verdadero problema que hay que enfrentar aquí. De hecho, le hemos puesto la etiqueta de COVID, ¿no? Pero el verdadero problema de ahora, de estos tiempos, yo creo que es muy claro y es justamente esa actitud de... Sí, España me tiene vale un gran verga. problema con los accidentes de tráfico, por También, ejemplo. Yo bebo, también. cojo mi coche y si mato a alguno, pues ¿qué más me da? Sí, 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 está también. Yo pienso que los sanitarios demandan medios y quizás unas condiciones óptimas. Pero eso no se le solo puede eso. dar. Eso es, exacto, es algo que se le puede dar al Estado. Y nosotros desde nuestras casas difícilmente podemos Sí, pero a mí me darle impresiona cómo los jóvenes ahora se han olvidado de los aplausos. Claro, es lo que yo quiero y están llegar a por decir. ahí, todo O les sea, da igual y la no- mascarilla yo no voy a ser playa y quien el fiesta que y no sé qué. yo no voy a ser quien el que No solo los jóvenes, Juan, porque fíjate que Sí, he visto pero mucho... ahora al parecer es mayoría. No, de hecho he leído mucho de este tema, ¿no? Y también esto es lo que vamos a estar hablando en un capítulo próximo, no se lo pierdan, sobre cómo a veces los intereses que tienen distintos lobbies, y digo de cualquier ideología, aquí estoy metiéndolos a todo por igual, la manifiestan por medio de los medios de comunicación y son capaces de moldear la opinión pública. Sí, los jóvenes son culpables y sí es verdad que somos culpables muchas veces de no cuidar, de no cuidarnos para cuidar a los demás.
Pero no solo los jóvenes, Juan. Yo también he visto mucha gente mayor, mucho adulto contemporáneo que no se cuida. Entonces yo creo que es un problema que decir que es un problema de los jóvenes, de la gente de edad media, de la gente de tercera edad, no lo veo allí. Yo creo que es un problema muy generalizado, de hecho. Yo es lo que iba a decir antes. Yo no voy a ser quien para... Yo no soy la persona que va a ir al Congreso y va a aprobar unos presupuestos generales para dar más partidas a los sanitarios. Eso yo creo que es responsabilidad de los políticos. ¿Por qué no? Toñín for No se president. sabe. El día de mañana no, definitivamente. Pero lo que sí Toñín podemos for hacer, president. pero lo que sí podemos hacer entre todos, y yo creo que aquí meto en el mismo saco a jóvenes, a adultos, adultas, a ancianos, ¿Y a dónde nos vas a llevar en ese saco, bro? Ay, pillín. A tomar las medidas necesarias. Claro, claro. A mantener la seguridad. Si nos tenemos que quedar en casa cuando nos lo recomiendan las autoridades sanitarias, pues nos quedamos en casa y es lo que podemos aportar nosotros. Y yo creo que es el mensaje que con el que hay que afrontar la segunda ola. Es decir, que tenemos que tener todos una única solución, una única vía y un único objetivo, que es evitar que esto vuelva otra vez a los niveles de marzo. Yo sigo teniendo una crítica a los jóvenes y pienso que la sociedad del mañana es nuestra y somos los que configuramos cómo se deben de regir las situaciones actuales y marcar una pauta. No podemos dejar esta responsabilidad ni a los mayores, ni a los adultos no tan mayores, etc. Tenemos que ser responsables de nuestras acciones y al fin y al cabo los que vamos a tener que cargar con esta pandemia somos nosotros. Sí, y con los efectos. Ahí tienes un gran punto, Juan, y en eso sí no te puedo quitar la razón, sino compartir tus palabras. Porque si bien todos podemos ser culpables en cierta medida, yo creo que la responsabilidad a veces hay que asumirla en mayor medida, quienes podemos asumirla con mayor medida, ¿no? Y es muy seguro que los jóvenes podemos y debemos y tenemos que entender mejor el momento histórico que está viviendo el mundo y adaptarnos a él, porque al final los problemas nos van a quedar a nosotros, ¿no? Exacto. Y bueno, respondiendo un poco la pregunta que hacíamos al principio del programa. ¿Es Vladimir realmente culpable de la muerte de su hermano Inocencio? Cuéntanos, Toñín, ¿tú qué opinas? Yo opino que no. Yo opino que no, porque al igual que en los supuestos que estábamos diciendo antes, el riesgo no es inherente al resultado. Hay un nexo causal. Vladimir, a no ser que sea un dios de los truenos y tal. No sé que sea Tormenta de los X-Men. Exacto, no tiene la capacidad para mover los rayos y partir en 5 al hermano, con lo que ahí se rompe el nexo causal. Vladimir se libra y el pobre Inocencio se queda sin justicia divina. Correcto. O un ejemplo bastante más fácil, decirle a una persona adulta, hay un río con un rápido bastante fuerte, salta, salta, hombre, salta, que no eres un valiente, y el otro salta, pues oye, mira. Depende también de la condición que tenga. No, una persona adulta con plena capacidad mental. Ya, claro. Por eso quería recalcar que era adulta. Vale. Yo no... Pues mira, si el hombre se lesiona o el hombre se muere, pues es haber tenido un poco más de cabeza, ¿no? Yo no sé si Vladimir o Inocencio, la verdad, culparlo por lo que le pasó a su hermano es complicado. Sí. Pero sí puedo asegurar Verás. una cosa. Y es que no me importa. No, mentira. Déjenos en sus comentarios qué opinan. Si es culpable de la muerte de su hermano o no. Esto ya dependerá de lo que cada quien vea, ¿no? Esto ha sido todo por hoy, señores, y nos veremos en un próximo capítulo de En Todo Caso. Chao. Podcast. Hasta luego.